Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la segunda parte del libro primero de los Reyes. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Visión en Gabaón, su plegaria. Fue pues el rey de Gabaón, fue pues el rey a Gabaón a sacrificar, porque ese era el lugar alto más importante. 1000 víctimas ofreció Salomón sobre aquel altar, y en Gabaón se apareció Yahvé a Salomón en sueños durante la noche y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Respondió Salomón: «Tú has usado de gran benevolencia con tu siervo David, mi padre, al modo que él andaba en tu presencia con fidelidad, justicia y rectitud de corazón para contigo, y le has perpetuado esa gran benevolencia dándole un hijo que se siente sobre su trono, como hoy sucede. Ahora bien, Yahvé, Dios mío, me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre, pero yo, muy mozo aún, no sé conducirme. Tu siervo está en medio del pueblo que te elegiste, pueblo numeroso, que no se puede contar ni calcular por su multitud. Concede pues a tu siervo un corazón prudente para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién si no podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Vio el Señor con buenos ojos el hecho de que Salomón hubiese pedido tal cosa, y por eso le dijo Dios: «Ya que me has hecho esta petición y no has pedido para ti una vida larga, ni has pedido riquezas, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino que me has pedido perspicacia para atender al derecho, mira, hago conforme has dicho. Te doy un corazón sabio y perspicaz, tal que antes de ti no haya habido otro como tú, ni después de ti aparezca otro semejante. Pero además añado lo que no has pedido, así riquezas como gloria, y tales que no habrá en tus días rey alguno como tú, si anduvieres por mis caminos, guardando mis preceptos y mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días». Despertóse Salomón y vio que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén y se presentó ante el arca de la alianza del Señor, y ofreció holocaustos e hizo sacrificios pacíficos, y dio un banquete a todos sus seguidores. Juicio de Salomón. Vinieron por entonces al rey dos mujeres de mala vida, y presentándose ante él dijo una de ellas: «Con permiso, señor mío,
Yo y esta mujer habitamos una misma casa, y yo di a luz junto a ella en casa. A los 3 días de mi parto, dio a luz también esta mujer. Estábamos juntas y ningún extraño había con nosotras en casa, fuera de nosotras dos. Una noche murió el hijo de esta mujer por haberse acostado ella sobre él, y ella, levantándose a medianoche, tomó a mi niño de junto a mí mientras tu sierva dormía y lo acostó en su regazo. Y a su hijo muerto le acostó en mi seno. Cuando por la mañana me fui a levantar para dar el pecho a mi hijo, lo encontré muerto, pero examinándole luego atentamente a la luz del día, vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Replicó la otra mujer: no es verdad, pues mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto. Mas la primera decía: no, tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo. De esta suerte disputaban delante del rey. Tomó entonces el rey la palabra. La una dice: este es mi hijo el vivo, el tuyo es el muerto. La otra replica: no, tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo. Y ordenó: traedme una espada. Trajeron una espada al rey y éste dispuso: partid en dos el niño vivo y dad la mitad de él a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo era el niño vivo, sintiendo conmoverse sus entrañas por su hijo, dijo: permíteme, señor mío, dale a ella el niño vivo, pero matarle no, que no le maten. La otra, en cambio, decía: no será para mí ni para ti, que le partan. Entonces el rey tomó la palabra y sentenció: dad a la primera el niño vivo y no le matéis, ella es su madre. Todo Israel se enteró de la sentencia que el rey había pronunciado, y todos temieron al rey, viendo que había en él una sabiduría divina para administrar justicia. Ministros e intendentes de Salomón. Reinaba el rey Salomón sobre todo Israel. Estos eran sus ministros: Azarías, hijo de Sadoc, era el sumo sacerdote; Elijoret y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios; Josafat, hijo de Ahilut, el canciller; Banayas, hijo de Joiada. Mandaba el ejército Sadoc y Abiatar, eran los sumos sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, era superintendente; y Zabut, hijo del sacerdote Natán, era el consejero del rey; Ahisar era mayordomo del palacio; y Adonirán, hijo de Abdar, el prefecto de las prestaciones personales. Tenía Salomón por todo Israel 12 intendentes que abastecían al rey y su palacio cada uno durante un mes del año. Sus nombres eran estos: Ben-Hur, en la montaña de Efraín; Ben-Decar, en Marqués; Salebín, Betsames y Elón hasta Betanán;
Ben Geset en Arubot. Este tenía también Soco y toda la región de Jefer. Ben Abinadab, que estaba casado con Tafat, hija de Salomón, en toda la costa de Dor. Bana, hijo de Agilut, en Tanak. Maguedo, y hasta más allá de Yocmeán, en todo Betzán, que está por bajo de Jezrael, desde Betzán hasta Abel-Mehula, junto a Sartana. Ben Gaber en Ramot Galat. Tenía las aldeas de Jair, hijo de Manasés, situadas en Galat y la región de Argob, en el Basán. 60 grandes ciudades muradas y con cerrojos de bronce. Ahinadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Ahimas en Neftali, el cual también había tomado por esposa a Basemat, hija de Salomón. Bana, hijo de Husi, en Aser y Alot. Josafat, hijo de Farua, en Isaacar. Semei, hijo de Ela, en Benjamín. Huebar, hijo de Uri, en la región de Galat, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán, un intendente por cada región. Judá e Israel eran numerosos como la arena que hay en las orillas del mar, y comían, bebían y estaban contentos. Poder y sabiduría de Salomón. Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta los confines de Egipto, pagándole todos tributo y estándole sujetos todo el tiempo de su vida. Las provisiones de boca de Salomón por día eran 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina corriente, 10 bueyes cebados y 20 de pasto, 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos, gansos y aves cebadas, pues él dominaba en todo el lado de acá del río, desde Tifsaj hasta Gaza, en todos los reinos de Acuende el río, y gozaba de paz por todos los lados en su derredor. Israel y Judá habitaban tranquilos cada uno bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Berseba, durante toda la vida de Salomón. Tenía Salomón caballerizas para 40.000 caballos de tiro, destinados a sus carros, y para 12.000 caballos de silla. Los intendentes abastecían al rey Salomón y a cuantos se sentaban a su mesa, cada uno en su mes. No dejaban faltar nada, también traían la cebada y el trigo para los caballos de tiro y de montar, al lugar donde él estaba, según su turno. Otorgó Dios a Salomón sabiduría y prudencia grandísima, y una amplitud de corazón como la de las arenas de las playas del mar. Por eso la sabiduría de Salomón superó a la de todos los
orientales y egipcios. Fue más sabio que cualquier otro hombre, más que Etán el Ezraíta, más que Man, Calcol y Dorda, hijos de Mahol, y su fama se extendió por todas las naciones circunvecinas. Pronunció Salomón 3000 proverbios y sus poemas llegaron a 5000. Trató acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en la pared. Disertó acerca de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Por eso venían de todos los pueblos a escuchar la sabiduría de Salomón, y de parte de todos los reyes de la tierra que habían tenido noticia de su sabiduría. Embajada de Irán, su contribución a la construcción del templo. Irán, rey de Tiro, habiendo oído que Salomón había sido ungido rey en lugar de su padre, le envió una embajada de servidores suyos, pues Irán había sido amigo de David toda su vida, y Salomón mandó a decir a Irán: tú ya sabes cómo David, mi padre, no pudo construir la casa al nombre de Yahvé, su Dios, a causa de las guerras que en derredor le movieron, hasta que Yahvé puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora Yahvé, Dios, me ha dejado tranquilo en derredor. Ningún enemigo, ninguna adversidad heme, pues, resuelto a construir un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, según Yahvé dijo a David, mi padre: el hijo tuyo que yo pondré en tu lugar sobre tu trono, ese edificará el templo a mi nombre. Así pues ordena que se me corten cedros del Líbano. Mis súbditos se unirán a los tuyos, y yo te daré por tus súbditos el salario que tú me digas, porque bien sabes que entre nosotros no hay nadie que sepa cortar los árboles como los sidonios. Cuando Irán escuchó el mensaje de Salomón, se alegró sobremanera y exclamó: bendito sea Yahvé, ahora que ha dado a David un hijo sabio, que gobierne a ese numeroso pueblo. Entonces Irán mandó decir a Salomón: he escuchado la embajada que me has enviado. Yo cumpliré todos tus deseos en cuanto a madera de cedro y abeto. Mis servidores las bajarán del Líbano al mar, las pondré sobre el mar, en balsas, hasta el lugar que tú me indiques. Allí las soltaré para que tú las transportes. Tú, en cambio, cumplirás mi deseo suministrando alimentos a mi corte. Irán, pues, daba a Salomón maderas de cedro y abeto a medida de su voluntad. Salomón, en cambio, suministraba a Irán para alimento de su corte 20.000 coros de trigo y 20.000 coros de aceite de molienda. Esto daba Salomón a Irán cada año. Yahvé concedió a Salomón sabiduría, según le había prometido, y hubo paz entre Irán y Salomón, los cuales hicieron entre sí un pacto. Leva de trabajadores israelitas. El rey Salomón hizo una leva de todo Israel, resultando la leva de 30.000 hombres, y los mandó al Líbano en brigadas de 10.000 cada mes. Un mes estaban en el Líbano y 2 meses en sus casas. Al frente de la leva estaba Adonirán. Salomón tenía 70.000 acarreadores y 80.000 canteros en la montaña.
sin contar los capataces constituidos por Salomón, que vigilaban sobre la tarea, los cuales eran 3.300. El rey ordenó que se trajesen piedras grandes, piedras costosas para cimentar el edificio con piedras sillares, y las labraron los canteros de Salomón, los canteros de Irán y los guibilios. Así prepararon el maderamen y las piedras para la fábrica del templo. La construcción del templo. El año 480 de la subida de los hijos de Israel de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el segundo mes, que era el mes de Zip, comenzó Salomón a construir el templo de Yahvé. El templo erigido por el rey Salomón a Yahvé tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El vestíbulo de delante del santuario tenía 20 codos de longitud a lo ancho del edificio y 10 codos de anchura a lo largo del mismo. Hizo al templo ventanas cerradas con rejas y construyó adosado al muro del templo un anejo de 3 pisos en torno del santuario y del Santísimo, e hizo en derredor departamentos. La planta baja tenía 5 codos de anchura, el piso del medio 6 y el tercero 7, pues había dispuesto en el muro exterior del templo todo en derredor una entalladura para no tener que empotrar en los muros del edificio. En la construcción del templo se emplearon piedras entalladas en la misma cantera, de suerte que mientras se construía el edificio no se oyó golpe de martillo, de hacha u otro cualquier instrumento de hierro en el templo. La puerta de entrada al departamento interior estaba al costado derecho del edificio, y por una escalera de caracol se subía al intermedio y del intermedio al tercero. Una vez que hubo construido y ultimado el edificio, lo recubrió con artesonado de cedro. Construyó los departamentos que rodeaban al templo de 5 codos de altura y los trabó al edificio con vigas de cedro. Entonces dirigió la palabra Yahvé a Salomón, diciendo: por este templo que estás edificando, te prometo que si caminas según mis leyes, pones en práctica mis mandamientos y guardas todos mis preceptos, andando por ellos, cumpliré contigo mi promesa, la que hice a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Así que ultimó Salomón la fábrica del templo, recubrió las paredes interiores del edificio con planchas de cedro, desde el pavimento del templo hasta las vigas del techo, revistiendo así de madera todo el interior, y el suelo del templo lo revistió con planchas de ciprés. También recubrió los 20 codos de la parte posterior del templo con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas, y destinó el interior para Santísimo,
y los 40 codos delante del Santísimo constituían el santuario. De cedro era todo el interior del edificio, con bajorrelieves de coloquintidas y guirnaldas de flores. Todo era cedro, nada de piedra se veía. En el fondo del edificio por dentro erigió el Santísimo para colocar allí el arca de la alianza de Yahvé. El Santísimo, que tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 de alto, lo cubrió de oro puro, pero el altar lo hizo de cedro, para delante del Santísimo, recubriéndolo también de oro puro. Todo el edificio lo revistió de oro de arriba abajo. Puso en el Santísimo 2 querubines de madera de olivo de 10 codos de altura. 5 codos medía un ala del primer querubín y 5 codos la otra, resultando 10 codos desde la extremidad de un ala hasta la extremidad de la otra. 10 codos medía también el segundo querubín. La medida y la forma eran las mismas para ambos querubines. La altura de un querubín era de 10 codos y lo mismo la del segundo. Colocó los querubines en la parte más interna del templo y allí estaban con las alas desplegadas, de modo que en un ala de uno tocaba en la pared y un ala del otro tocaba la pared opuesta. Las otras 2 alas se tocaban una a otra en medio del edificio. También revistió de oro los querubines. Y todos los muros del templo en derredor los hizo esculpir con bajorrelieves de querubines, palmas y flores, por dentro y por fuera. El pavimento del templo lo revistió de oro, así dentro como fuera. Para la entrada del santuario hizo batientes de madera de olivo. El dintel y las jambas formaban un pentágono. Ambos batientes de la puerta eran de madera de olivo, y sobre ellos hizo esculpir entalladuras de querubines, palmas y guirnaldas de flores, recubriéndolas de oro, incluso los querubines y las palmas. Hizo asimismo para la entrada del santuario jambas de madera de olivo, pero cuadrangulares, y 2 batientes de madera de ciprés, cada uno de los cuales tenía 2 hojas giratorias, con entalladuras de querubines, palmas y guirnaldas de flores, recubriéndolo de oro exactamente ajustado a las figuras, y en fin, construyó el atrio interior con 3 hileras de sillares y una de vigas de cedro. El año 4, el mes de Zip, se echaron los cimientos del templo de Yahvé, y al año 11, el mes de Bul, o sea, el mes 8, quedó ultimado el edificio en todas sus partes, y con todo lo necesario se construyó, pues, en 7 años. Construcción del palacio. Entonces se dio Salomón a construir un palacio durante 13 años, hasta que quedó totalmente ultimado. Edificio, pues, el palacio Bosque del Líbano, de 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, sostenido sobre 4 hileras de columnas de cedro, en las que se apoyaban vigas de cedro y un techado de cedro también en la parte superior, sobre las estancias que se apoyaban en las 45 columnas, a 15 por hilera.
y 3 órdenes de pisos con 3 series de ventanas que se correspondían unas enfrente de otras. Todas las puertas y ventanas eran de marco cuadrangular y las 3 series se correspondían unas enfrente de otras. Hizo también el pórtico de las columnas, de 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y delante del otro pórtico con columnata y tejá y tejaroz delante de ella. Hizo asimismo el pórtico del trono, donde administrar justicia, llamado el pórtico de la justicia, recubriéndolo de cedro desde el suelo hasta el techo. De obra parecida hizo la propia casa donde habitar, en un atrio distinto dentro del pórtico, y también a la hija del faraón que había tomado por esposa, hizo una casa al estilo del pórtico. Todo esto de piedras costosas, talladas a escuadra, cortadas con la sierra por dentro y por fuera, desde los cimientos hasta las cornisas y desde fuera hasta el atrio grande. Los fundamentos eran de piedras costosas, grandes piedras de 10 u 8 codos, y la alzada de piedras costosas, talladas a escuadra y de madera de cedro. El atrio grande tenía en derredor 3 órdenes de piedras talladas a escuadra y uno de vigas de cedro, y lo mismo el atrio interno del templo de Yahvé y el atrio del palacio. Fabricación de los utensilios del templo. Envió el rey Salomón a traer de Tiro a Irián, hijo de una viuda de la tribu de Neftali y de padre tirío, que trabajaba en bronce. Estaba dotado de sabiduría, inteligencia y pericia para realizar cualquier trabajo en bronce. Vino pues al rey Salomón y ejecutó todos sus encargos. Modeló pues 2 columnas de bronce. La primera columna tenía 18 codos de altura. Rodeábala un cordón de 12 codos y su espesor era de 4 dedos, estando por dentro vacía. Igual era la segunda columna. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para ponerlos sobre las columnas, ambos de 5 codos de altura, y para los capiteles de encima de las columnas fabricó retículas en trenzado a manera de cadenas, una para cada capitel. Hizo también granadas en 2 hileras alrededor de la retícula para cubrir el capitel que estaba sobre una de las columnas, y lo mismo hizo con el otro capitel, y los capiteles de sobre las columnas estaban hechos en forma de una flor de loto de 4 codos. También junto al bocel superior que estaba bajo la red llevaban 200 granadas en hileras todo alrededor de ambos capiteles. Entonces Salomón hizo erigir las columnas en el pórtico del santuario, y al erigir la de la derecha púsola por nombre Jaquín, y luego a la de la izquierda Boaz. Así quedó ultimada la obra de las columnas. Hizo luego un mar de fundición de 10 codos de un borde al otro, redondo de 10 codos de alto y rodeado de un cordón de 30 codos. Bajo el borde orlavanle
vanle en torno Coloquintidas, 10 por cada codo, alrededor de todo el mar. Las hileras de Coloquintidas habían sido fundidas a la vez que el mar. Descansaba este sobre 12 toros, 3 de ellos vueltos a septentrión, 3 a occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Sobre ellos se apoyaba el mar y todas sus partes traseras quedaban hacia adentro. Era su grosor de un palmo y su borde semejaba el de una copa, a manera de flor de loto. Cabían 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, de 10 codos de longitud cada una, 4 de anchura y 3 de anchura. La hechura de las basas era la siguiente: se componían de barras y paneles entre los marcos. Sobre los paneles que había entre los marcos estaban esculpidos leones, bueyes y querubines, y sobre los marcos, tanto encima como debajo de los leones y bueyes, guirnaldas de flores formando colgantes. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con sus cubos también de bronce, y en sus 4 ángulos había unos pies. Estos pies estaban fundidos por debajo del aguamanil, y por detrás de cada una de las guirnaldas. La basa tenía en la parte superior interna una cavidad de 1 codo de altura. La cavidad era redonda, hecha a la forma del aguamanil, y también sobre esa cavidad había entalladuras. Los paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas unidos a las basas. La altura de cada rueda era de codo y medio. La hechura de las ruedas era como la de una rueda de carro, y los ejes, llantas, rayos y cubos, todo de fundición. 4 pies había en los 4 ángulos de cada base, formando los pies con la basa un solo cuerpo. En lo más alto de la basa había una cavidad de medio codo de altura, redonda, y también en la parte superior de la basa los pies y paneles formaban un solo cuerpo con ella. Sobre las planchas de los ejes y sobre los paneles entalló querubines, leones y palmas, según el espacio de cada uno, con guirnaldas en derredor. Así hizo las 10 basas, con una misma fundición, una misma medida, una misma forma para todas. Hizo también los 10 aguamaniles de bronce, capaz cada uno de contener 40 batos y cada uno de 4 codos. Cada aguamanil descansaba sobre una de las 10 basas. Colocó 5 brasas al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo, y el mar lo puso al lado derecho del edificio, entre el oriente y el mediodía. Irán hizo también los calderos, palas y aspersorios. Así terminó Irán de hacer toda la obra que llevó a cabo para el rey Salomón en el templo de Yahvé: las 2 columnas, las 2 esferas para los capiteles que estaban encima de las 2 columnas, las 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, las 400 granadas para las 2 redes.
2 series de granadas para cada red, las 10 basas y los 10 aguamaniles para encima de ellas, el mar y los 12 toros para colocarlos debajo del mar, los calderos, las palas y los aspersorios. Todos estos utensilios que Hirán hizo al rey para el templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la región del Jordán, entre Sucot y Saret. Salomón colocó todos estos utensilios. Por su grandísima cantidad no se pudo averiguar el peso del bronce. Hizo asimismo Salomón todos los utensilios que había en el templo de Yahvé, el altar de oro, la mesa de oro, sobre la que se ponían los panes de la proposición, los candelabros de oro puro para delante del Santísimo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, las flores, lámparas y despabiladeras de oro, las copas, los cuchillos, los aspersorios, los incensarios y los ceniceros de oro puro, los quicios para los batientes del edificio interior del Santísimo y para los del santuario también de oro. Así terminó el rey Salomón toda la obra que hizo en el templo de Yahvé y luego llevó a ella todos los objetos que David su padre había consagrado, la plata, el oro, los utensilios y los depositó en el tesoro del templo de Yahvé. Traslado del arca al templo. Entonces congregó Salomón junto a sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los cabezas de tribu y a los jefes de familia de los hijos de Israel, para subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, esto es Sión, y se reunieron en torno al rey Salomón todos los israelitas en la fiesta del mes de Etanín, que es el 7º mes. Llegados todos los ancianos de Israel, los sacerdotes tomaron el arca y la subieron juntamente con el tabernáculo de la reunión y todos los utensilios sagrados que había en el tabernáculo. La subieron los sacerdotes y los levitas, el rey Salomón y toda la asamblea de Israel con él unida delante del arca. Sacrificaban ovejas y bueyes, tantos que no se podían contar ni calcular por su muchedumbre. Los sacerdotes pusieron el arca de la alianza de Yahvé en su lugar, en el debir del templo, esto es el Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines tenían las alas extendidas sobre el lugar del arca, cubriendo por encima el arca y sus barras. Dichas barras eran tan largas que se podían ver sus extremidades desde el santuario que estaba frente al Santísimo, aunque no desde fuera. Allí han estado hasta el presente. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que allí depositó Moisés en el Joreb, cuando Yahvé pactó alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Y sucedió que mientras los sacerdotes salían del santuario, una nube llenó el templo de Yahvé, de modo que los sacerdotes no podían ponerse a oficiar por causa de la nube. Es que la gloria de Yahvé había llenado el templo. Alocución de Salomón. Entonces exclamó Salomón: Yahvé ha dicho que en la oscuridad habitará. Te he construido una casa donde residas, un lugar donde mores para siempre.
Volvióse luego el rey y bendijo a toda la asamblea de Israel, que toda estaba de pie, y añadió: Bendito Yahvé, Dios de Israel, que por su misma boca habló a David mi padre, y luego con su mano ha cumplido su palabra, diciendo: Desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que se me edificase en ella un templo a mi nombre, sino que elegí a David para que estuviese al frente de mi pueblo Israel. Ahora bien, mi padre David tuvo intención de erigir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David mi padre: Has proyectado construir un templo a mi nombre y has hecho bien en proyectarlo. Con todo, no lo edificarás tú, sino un hijo tuyo salido de tus entrañas. Ese edificará un templo a mi nombre. Y Yahvé ha mantenido la palabra que dio. Yo me alcé en el puesto de David, mi padre, y me senté sobre el trono de Israel, según dijo Yahvé, y edifiqué el templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y dispuse así un lugar para el arca que contiene la alianza de Yahvé, la alianza que pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta segunda parte del primer libro de los Reyes. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.